Somos parte del universo que late en silencio. Aquí exploraremos cómo el tiempo nos une a todo lo que existe. ¿Qué significa deber algo que no tienes? O avanzar atrás en el tiempo. Durante mucho tiempo, la idea de un número negativo fue considerada absurda y una burla a la lógica. Porque ¿cómo puede existir algo menor que la nada? Pensar en la nada ya era un desafío. Intentar imaginar algo por debajo de ella parecía un sacrilegio contra la razón. Sin embargo, la historia de la matemática está llena de esos momentos, cuando la razón tropieza con un límite y el mundo se abre un poco más. Aceptar lo negativo sería aceptar por primera vez que el vacío también tiene dos caras. Los primeros en usar los números negativos fueron los matemáticos chinos, hace más de 2000 años. En el Yu Shang Xuanxu, los 9 capítulos sobre el arte matemático representaban los números positivos con varillas rojas y los negativos con varillas negras. El rojo simbolizaba la posesión y el negro la deuda. Restar no era una paradoja, era reconocer que el equilibrio entre lo que se tiene y lo que se debe también es parte del orden natural. Para ellos la nada no era un abismo, era un punto neutro entre dos fuerzas opuestas. En esas simples varillas ya estaba oculta una idea profunda. El universo se sostiene en contraste, en la danza entre lo positivo y lo negativo. Pero en Grecia y Roma la historia fue distinta. Allí los números no eran un símbolo abstracto, eran una medida del mundo tangible, la longitud de una cuerda, el área de un campo, el volumen de una ánfora, y una longitud negativa simplemente parecía sin sentido. El número era la afirmación del ser. Por eso, hablar de los negativos equivalía a hablar de lo inexistente. Para los griegos, lo que no podía medirse, no podía ser. El pensamiento geométrico dominó tanto que lo negativo fue expulsado del reino de lo real. Durante siglos, el cero y su sombra quedaron en un pensamiento occidental. Con la caída de Roma y el surgimiento de la escolástica, las matemáticas se mezclaron con la teología. Lo negativo era sospechoso, casi herético, un error que debía corregirse. Los manuscritos medievales, los resultados negativos eran tachados o ignorados. Incluso René Descartes en el siglo XVII los llamó falsos números. Decía que no podían tener raíz cuadrada, porque eran ficciones del cálculo. Pero mientras los filósofos discutían, los comerciantes ya lo usaban todos los días. El mundo real tenía pérdidas, deudas o déficit, y esos conceptos necesitaban símbolos. Las matemáticas tuvieron que rendirse ante la economía. El valor podía ser negativo y aún así ser completamente real. Los mercaderes árabes y los contadores europeos empezaron a usar los negativos en sus libros para marcar pérdidas, para ajustar balances, incluso para registrar las temperaturas bajo cero. En las hojas de cálculo, los números negativos se volvieron inevitables. Poco a poco, el pensamiento se transformó. Lo negativo ya no era ausencia, sino una dirección distinta. En termodinámica, el descenso del calor. Geografía, la coordenada del sur o al oeste. En física, la fuerza contraria o la velocidad inversa. Lo negativo empezó a significar oposición, no vacío. El universo empezó a verse como un equilibrio de polos, acción y reacción, expansión y contracción, materia y antimateria. Fue el matemático inglés Joe Wallis quien dio a esa intuición una forma definitiva. Dijo: si los números positivos se extienden infinitamente a la derecha, nada impide que los negativos se extiendan también hacia la izquierda. Con esa frase nació la idea de simetría numérica. El cero se convirtió en un espejo perfecto entre dos mundos. Todo número tiene su opuesto, toda ganancia su deuda, toda expansión su contracción. Matemáticamente, si hay un A mayor que cero, entonces existe un menos A menor que cero. El universo numérico se duplicó y con él, nuestra percepción del equilibrio. Con el tiempo, lo negativo dejó de ser un error. La física mostró que el universo entero se basa en pares opuestos. Sin ese equilibrio, las fuerzas se desintegrarían. La matemática no inventó lo negativo, lo descubrió en la estructura del cosmos. Todo lo que existe vibra entre dos extremos. Sin reverso, no hay estabilidad. Lo negativo se volvió parte de una ley natural, el recordatorio de que todo impulso tiene un retorno, y aún así, el mundo de los números seguía incompleto, porque incluso los negativos
compartían una limitación. Al elevar al cuadrado, su signo desaparecía. Ningún número, ni positivo ni negativo, podía dar un resultado menor que 0. Las matemáticas habían encontrado su nuevo muro, pero la historia enseña que cada vez que la razón se topa con un límite, nace una nueva dimensión, y de ese límite surgiría algo aún más extraño, la raíz de -1, una idea que parecía imposible, pero que terminaría sosteniendo toda la física moderna. En el siguiente episodio, descubriremos cómo una ecuación sin solución obligó a la humanidad a inventar un eje nuevo, una nueva forma de entender el mundo. La historia de lo imposible aún no ha terminado de escribirse.